Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos reunirnos para adorar a Dios, oír su palabra y disfrutar las bendiciones de Dios. En esta mañana vamos a buscar en nuestras Biblias inmediatamente y vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 y en el Evangelio según San Lucas capítulo 19. En el Evangelio según San Lucas capítulo 19 será del verso 41 al 44 que hemos de tener la lectura en esta mañana. Vamos a leer primeramente en el capítulo 24, verso 36 en adelante del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, donde nos dice Jesús: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en el Evangelio según San Lucas capítulo 19, verso 41 en adelante, nos es dicho, Jesús dice, que cuando llegó cerca de la ciudad, cerca de Jerusalén, cuando llegó Jesús, lloró sobre ella. Al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Puede sentarse. El tema para esta mañana será: y no conocieron. Ese será el tema sobre el cual estaremos hablando en esta mañana. Encontramos a través de la palabra de Dios que Jesús le dio mucha importancia a este tema de conocer. Es un tema muy importante para todo ser humano. A través de la Escritura vemos que Jesús habló acerca de los que no conocieron. Encontramos que Él nos citó la Escritura donde nos habla del tiempo de Noé. Nos habla de aquellas personas antidiluvianas que no conocieron el tiempo y no conocieron lo que Dios tenía en aquel tiempo. ¿Para qué? Para poder escapar de los juicios que habrían de venir. Y por cuanto no conocieron, vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice, vino el diluvio y los destruyó a todos, aunque encontramos que no todos fueron destruidos, pero la Escritura nos dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A quiénes fue que destruyó? A todos los que no entendieron, a todos los que no conocieron. Pero hubo un grupo pequeño
un grupo muy pequeño que no pereció, por cuanto estas personas pudieron conocer en ese tiempo las cosas que habían de parte de Dios para poder escapar. Y solamente había un grupo muy pequeño, un grupo demasiado de pequeño, de 8 personas, Noé y 7 más, 8 personas que tuvieron el conocimiento de la palabra de Dios para ese tiempo. Y nos dice la Escritura que Noé era pregonero de justicia. Por lo tanto, vamos a leer aquí en el verso 5 en adelante de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5 en adelante nos dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habrían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora podemos ver que en cada tiempo ha habido un mensajero de Dios con la palabra de Dios, y encontramos que cuando el juicio de Dios ha venido sobre la tierra, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y de Gomorra, ha habido primeramente la palabra de Dios para todo aquel que quiera vivir piamente, agradando a Dios en todo. Pero nos dice la Escritura que aquellos que fueron destruidos no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y los del tiempo de Sodoma y Gomorra no conocieron hasta que vino el fuego de los cielos y los destruyó a todos. Encontramos que las consecuencias de no conocer son los juicios de Dios siendo llevados a cabo sobre las personas que no conocen lo que deben de conocer de parte de Dios para el tiempo en que están viviendo. Ahora, siguiendo adelante en este tema, y no conocieron, encontramos que esto es algo que a muchas personas le puede sorprender, como por ejemplo en el tiempo de Noé, habiendo tantos millones de seres humanos sobre la tierra, solamente 8 personas fueron salvas. Encontramos que en aquellos tiempos la maldad, el pecado de la humanidad había llegado a una escala que había pasado el termómetro de Dios. Había ya roto el termómetro y ya Dios no aguantaba más la condición del ser humano. Porque nos dice la Escritura que el continuo sentir, el continuo anhelar de los seres humanos era de continuo al mal. Su pensamiento y todo lo que hacían era de continuo al mal. Esto no quiere decir que en lo político no estuviesen bien, o que en lo económico no estuviesen bien, o que en lo religioso no estuviesen bien, porque tenían también muchísimas sectas religiosas. Pero en cuanto a la palabra de Dios, no estaban bien con Dios. Estaban violando las leyes de Dios, lo supieran o no lo supieron. La palabra de Dios es la palabra de Dios, la gente la conozcan o no la conozcan. Y Dios ha establecido sus leyes en esta tierra, y Él no da por excusado a aquellos que violan sus leyes. Por lo tanto, encontramos que cuando Dios determina enviar el juicio sobre la tierra,
primeramente Él advierte a los seres humanos y Él los llama a enderezar sus caminos, a enderezar sus vidas, a arreglar sus cuentas con Dios y a vivir una vida agradando a Dios. Cuando la humanidad hace caso omiso de la advertencia de Dios, luego Dios recoge, Dios llama a su mensajero y luego envía el juicio. Encontramos que Dios no envía juicio sin antes advertirle a la humanidad que el juicio ha de venir a causa del pecado de la humanidad, de la manera impía en que se está comportando la humanidad y por haber despreciado la misericordia de Dios, que Dios la envía a través de un hombre, a través de un profeta. Cuando la humanidad en los días de Noé despreció a Noé y su mensaje, ellos estaban despreciando la gracia y la misericordia de Dios que estaba siendo expresada, manifestada a través de este hombre sencillo y humilde, con un mensaje sencillo y humilde. Encontramos que estuvo por unos 120 años predicando su mensaje y construyendo el arca en donde Dios le reveló a él que escaparía él con todos aquellos que entrasen a esa arca. Encontramos que aquel mensaje era un mensaje raro, era un mensaje algo fanático, era un mensaje que era conceptuado por las personas que vivieron en aquellos tiempos como un mensaje de un loco, como un mensaje sin sentido, un mensaje que no concordaba con los adelantos científicos de aquel tiempo y no concordaba con las sectas religiosas de aquel tiempo y no concordaba con los gobiernos políticos de aquel tiempo, no concordaba con los sistemas terrenales en la manera en que ellos estaban caminando. Por lo tanto, fue rechazado el mensaje de Noé por la humanidad, fue rechazado por todas las organizaciones políticas, económicas, sociales, religiosas, todas las organizaciones de aquel entonces. Encontramos que Noé vino a ser la burla de aquel tiempo y su mensaje fue pisoteado, fue mofado, y aquella arca que él estaba construyendo era el hazme reír de aquella generación. La gente podían argumentar y decir: mira, Noé, tú estás equivocado y te vamos a probar que tú estás equivocado. Nunca ha llovido y tú dices en tu mensaje que va a venir un aguacero tan grande, una lluvia tan grande, que va a inundar este planeta Tierra y todo el mundo se va a ahogar. Noé, para comenzar, nunca ha llovido, por lo tanto es imposible que lo que tú estás diciendo esté correcto. Y si hubiera algo de real en tu mensaje, nuestras religiones, nuestras sectas religiosas ya no lo hubieran dicho. Así es que Noé, en lo intelectual y en lo científico, no tenía argumentos para convencer a la humanidad que vivía en los días antediluvianos. Pero Noé tenía la palabra de Dios que había dicho que iba a destruir la humanidad con un diluvio. Noé no tenía nada más. Noé se paró solo con la palabra de Dios y proclamó la palabra de Dios, aunque lo conceptuasen como un fanático, como un loco, y aunque no quisiesen ayudarlo en el trabajo que estaba llevando a cabo para la salvación de aquellos que habrían de escapar. Él
no le importó tener que tardarse 120 años construyendo un arca que hoy en día se podría construir en muy poco tiempo. Bueno, él luchó solo, él trabajó solo con aquellos que estuvieron a su lado, aquellos que escaparon también, sus hijos, y no sabemos cuántas personas más pudieran haberle ayudado o quizás haber trabajado con él pagándole el salario que tenía que pagarle. No sabemos cuántas personas más, pero sí sabemos que los que entraron al arca con él, eso sí tuvieron que trabajar, porque tenían que creer para poderse meter dentro del arca. Bueno, lo que fue la burla y lo que fue motivo de escarnio, fue motivo de burla en aquel entonces, vino a ser, ¿qué? Vino a ser la realidad que podía, ¿qué? Que podía salvar a aquellos que querían ser salvos. Aquel mensaje y aquel mensajero y aquel medio de salvación que Dios le había mandado a hacer era la única manera para escapar. Pero la humanidad, el mundo, los seres humanos de aquel entonces no conocieron, no entendieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora vea usted que cada vez que va a venir el juicio de Dios sobre la tierra, la manera para escapar de los juicios de Dios es una manera que el mundo no comprende. Es una manera que no está al alcance de los sentidos humanos. Es la manera de Dios. Y a través de la palabra que Dios le da al hombre, que Él envía con ese mensaje, esa es la manera correcta de Dios. Y no es entendida por los sentidos humanos, viene a ser entonces motivo de burla, de escarnio, motivo de ridículo, porque no se ajusta a los adelantos de la ciencia, o de la religión, o de la economía, o de la política, sino que solamente se ajusta a la palabra de Dios. Podemos ver entonces que siempre ha sido de la misma manera, y siempre los que no conocen o no entienden en ese tiempo, no entienden la palabra de Dios para el tiempo en que están viviendo, el juicio de Dios viene y los destruye a todos. Así fue también en los días de Lot. Vino el juicio de Dios y los destruyó a todos allá en Sodoma y Gomorra. Y fueron puestas estas ciudades como ejemplo para aquellos que habrían de vivir impíamente, porque la misma cosa le ha de suceder en el tiempo postrero. Encontramos que siempre sucede la misma cosa. Y no conocieron. Siempre que una persona o un grupo de personas o un pueblo o una nación es destruida, las palabras que resuenan son y no conocieron. Podemos entonces pasar a los días de los profetas de Dios del Antiguo Testamento y podemos ver que todas las calamidades que le vinieron al pueblo de Israel fue porque no conocieron el día de la visitación de Dios a través de cada uno de los profetas que Dios les envió para anunciarle al pueblo que enderezaran sus vidas delante de Dios. Y luego, cuando vino el Mesías prometido, encontramos que el pueblo tampoco conoció. Y encontramos que la Escritura nos dice acerca de Jesús, siendo Jesús la luz
nos dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, en la luz, en el Mesías. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora podemos ver la misma expresión en la palabra de Dios, y el mundo no le conoció. Él estuvo a través de los diferentes profetas, pero el mundo no le conoció. Y cuando vino en este hombre llamado Jesús de Nazaret, el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, porque no le conocieron. Y Jesús dijo, allá en aquella ocasión, cuando llegó a Jerusalén, luego de haber tenido la entrada triunfal, en donde todos aquellos ignorantes cantaban, llenos de júbilo y de alegría, hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de David que viene. Luego de eso, cuando Jesús llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla lloró sobre ella. ¿Y por qué causa lloró sobre ella? Lloró sobre ella por causa de que Jerusalén con sus habitantes no conocieron el día de su visitación, no conocieron todo lo relacionado a su paz, porque allí estaba el príncipe de paz, y ellos le habían conceptuado como una persona loca, como una persona fuera de sí, como una persona que se estaba haciendo pasar como un profeta, se estaba haciendo pasar como el Mesías, pero que ellos no creían que ese fuese el Mesías. E Israel no conoció que ese era su Mesías. Y eso es motivo de tristeza, eso es motivo de dolor en el alma. Venir en el tiempo prometido que habría de venir el Mesías, y luego ver al pueblo que lo está esperando, y ver que el mismo pueblo que lo está esperando le dice en su propia cara, tú eres un loco, tú eres un samaritano endemoniado, tú no eres el Mesías. Y él siendo sí el Mesías. Eso realmente es motivo de dolor, de tristeza, es motivo para que cualquier persona llore amargamente al ver tal situación de ceguedad. Jesús dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. La realidad de la promesa de Dios en su cumplimiento pleno estaba encubierto de los ojos de Israel, estaba encubierto de los ojos de Jerusalén con todos sus habitantes cuando llegó allí, conforme a la Escritura, montado sobre un pollino hijo de asna. Y viendo el pueblo esta situación, y viendo que venía un grupito de personas ignorantes cantando sana al Rey que viene en el nombre del Señor, se escandalizaban, y en vez de también ponerse a cantar lo mismo y a regocijarse, más bien le dicen a Jesús, mira, manda a tus discípulos que se callen la boca y no estén diciendo esas cosas. Jesús les dijo, si ellos callasen, las piedras hablarían, clamarían por ellos.
Estas personas simples e ignorantes estaban clamando de la manera correcta, porque estas sencillas personas estaban viendo con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías, y estaban reconociendo que este joven Jesús de Nazaret era el Mesías prometido de las Escrituras. Y al verlo, ellos estaban regocijados. Pero Jerusalén estaba muy confundida, y la gente en Jerusalén, los líderes religiosos, estaban muy inquietos. Este joven de Nazaret lo que está es confundiendo a la humanidad. Este es un revolucionario, este es un rebelde. Así es que para la religión de aquel entonces, con sus sectas religiosas, y para el gobierno de aquel entonces, Jesús de Nazaret apareció en la escena como un revolucionario, como un rebelde. Si no lo hubieran conceptuado de esa manera, no lo hubiesen matado. Jesús, conociendo la situación espiritual de ceguedad en que se encontraba el pueblo, realmente estaba muy triste y lloró amargamente. Y les dijo entonces las consecuencias de no haber conocido ese día de la visitación de Dios. Dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué causa? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios visitó a Jerusalén, y Dios visitó a todo Israel en aquel joven Jesús de Nazaret. Era Dios velado en carne humana, era el mismo pilar de fuego que guió al pueblo de Israel por el desierto, el cual ahora se encontraba en un cuerpo de carne humana, en un velo de carne, y Israel no conoció el tiempo de la visitación de Dios. Al no conocer el tiempo de la visitación de Dios, entonces la rechazan, y al rechazarla entonces las consecuencias son el juicio de Dios sobre los que no conocen el día de la visitación de Dios. Por cuanto no conocieron, entonces lo próximo era el juicio venir sobre esas personas, sobre esa ciudad y sobre toda la nación. ¿Por qué? Porque no conocieron. Es realmente algo triste poder ver a través de la historia que han habido personas, ciudades, países y sectas religiosas y gobiernos que no han conocido, y el juicio, la destrucción entonces ha sido lo que ha venido sobre ellos. Encontramos que Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo: Elías ya vino y no le conocieron, y no quisieron con él todo lo que quisieron. Así también harán al Hijo del Hombre, el cual ¿qué? Así también padecerá de ellos. Así también harán con el Hijo del Hombre. Bueno, encontramos esta expresión: y no conocieron. En otra ocasión Jesús le dijo a una mujer, a la mujer samaritana: si tan solo conocieres, si tan solo tú conocieras quién es el que te pide de beber, tú pedirías de él, y él te daría agua que salta para vida eterna.
Ahora ven la importancia de conocer y la desgracia de no conocer. Hay una desgracia en no conocer y hay una bendición en conocer. Encontramos que Israel, al no conocer el tiempo de su visitación, al no conocer el tiempo de la visitación de Dios en aquel joven Jesús de Nazaret, entonces las consecuencias fueron que el juicio vino sobre ellos, y en el año 70 encontramos que el juicio llegó a tal extremo que Jerusalén fue hollada por los gentiles, no fue dejada piedra sobre piedra, el templo que Salomón había construido también fue destruido, y en todo eso se cumplieron las palabras del Señor que dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, hablando de Jerusalén a causa de la ceguedad espiritual de Jerusalén. Encontramos que en el año 70 se cumplieron estas palabras de juicio que fueron habladas por el mismo que fue rechazado. Ahora vean que Él trae el mensaje de gracia, el mensaje de misericordia, es también el que trae el mensaje de juicio. Él trae en una mano la gracia y la misericordia de Dios para todos aquellos que le puedan escuchar y puedan reconocer la visitación de Dios a través de ese instrumento. Y entonces ese instrumento le muestra la manera de escapar de los juicios de Dios, la manera de arreglar sus vidas delante de Dios para que los juicios de Dios no vengan sobre ellos. Pero también en otra mano les trae el anuncio de los juicios de Dios que ha de venir sobre todos los rebeldes, sobre todos los impíos. Por lo tanto, para uno se cumplen las bendiciones que Dios anuncia a través del instrumento que trae el mensaje, y para otros se cumplen los juicios que son anunciados por el mismo instrumento. Ahora veamos que Jesús no fue aceptado por su nación. Jesús vino a ser una persona rara en su día. Así también lo era Noé. Era un hombre raro para su tiempo. No que ellos quisieran hacerse raros, sino que a causa del mensaje que ellos traían, ellos querían hacer gente rara en la generación en que ellos vivieron, por causa de que ese mensaje que ellos proclamaban procedía de ellos, porque Dios era el que se lo había dado. O sea, ninguna de las sectas religiosas de aquellos tiempos estaban predicando esa clase de mensaje o aceptando esa clase de mensaje. En palabras más claras, la clase de mensaje que era proclamado no era el mensaje que estaban proclamando las sectas religiosas de aquel entonces. Era un mensaje fuera de la tendencia normal de las sectas religiosas de aquellos tiempos. Por lo tanto, no encontraban apoyo en las sectas religiosas para que las sectas religiosas aceptaran ese mensaje y lo proclamasen también. Más bien, lo que encontraban en las sectas religiosas de aquellos tiempos era un repudio pleno contra esa clase de mensaje que Dios había dado a su instrumento, a su profeta. Ahora, ¿cómo se sentiría esta generación actual en los días de Noé si hubiera vivido en los días de Noé? ¿Y cómo se sentiría en los días de Jesús si estuviera viviendo en los días de la primera venida del Señor? Es una buena pregunta para esta generación. Y la contestación la tenemos también. Se sentiría de la misma manera
que se siente en este tiempo frente al cumplimiento de las cosas que Dios ha prometido para este tiempo en que vivimos. No hubiera cambiado de actitud. La actitud que esta generación presente asume frente al cumplimiento de las profecías bíblicas para esta generación, para este día, es la misma actitud que hubiera asumido en los días de Jesús o en los días de Noé. Por lo tanto, Jesús, hablando de aquella generación, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos y no quisiste? Ahora podemos ver que no quisieron. Podemos ver que el plan de Dios era bueno para ellos, era de bendición, pero lo rechazaron. Y ahora, mire cómo Jesús habla de la generación en que Él vivió, mire cómo Él conceptúa a aquella generación. Y al conceptuarla de esa manera, está conceptuándolos a todos los que han rechazado su mensaje. Dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Fortificáis los sepulcros de los profetas y adornáis sus monumentos, los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora vean ustedes que aquella generación que estaba viendo la venida del Mesías fue culpada y fue responsable, y Dios le pidió cuenta, no solamente de la sangre que derramó en aquellos días, sino también de la sangre que fue derramada a través de la historia bíblica, la sangre de los santos de Dios, la cual fue derramada a causa de las persecuciones y la muerte a la cual sometieron a los profetas de Dios. Por lo tanto, Dios al final llamó a cuenta a aquella generación del tiempo de Jesús, y sobre ella no solamente estaba la sangre de los santos de aquellos días, sino la sangre de los santos del pasado, también estaba siendo demandada de la mano de aquella generación. Así como la sangre de los santos de las 7 edades de la iglesia, que fue derramada a través de los tiempos de apretura y persecuciones, le es demandada a esta generación mala y adulterina. A esta generación Dios le demanda la sangre de todos los santos que fueron matados por los perseguidores.
que fueron matados por las sectas religiosas y los gobiernos terrenales. Por lo tanto, esta generación tiene ante Dios una responsabilidad muy grande que tiene que enfrentar. Es un tiempo hoy de juicio. Es un tiempo en que Dios demanda de esta generación del siglo XX no solamente la sangre de los santos de este tiempo, sino la sangre de los santos que murieron en el pasado, dando sus vidas en testimonio por creer en Jesucristo. Así es que podemos ver que esta generación no pasará sin que todas estas cosas acontezcan. Esta generación es llamada a juicio, así como la generación que vio la primera venida del Señor y que no creyó, fue llamada a juicio en aquellos días. Hoy en día, como fue en los tiempos del Antiguo Testamento y como fue también en el tiempo del Nuevo Testamento a través de las 7 edades de la Iglesia, cada una de esas generaciones no conocieron el tiempo de la visitación de Dios a través de cada mensajero que Dios envió a esta tierra. Y en este tiempo en que Dios cumple lo que Él ha prometido conforme a su palabra, esta generación está en la misma condición de las generaciones pasadas. Está en la misma condición de la generación antediluviana y está en la misma condición de la generación de Sodoma y Gomorra y está en la misma condición de la generación de los días de la primera del Señor, de los días de Jesús de Nazaret. Estando en la misma condición, entonces sabemos que esta generación está ciega espiritualmente. Y la Escritura nos dice que la edad de la Odisea, que es la edad final, la última edad, o sea, la última etapa del cristianismo, y nos dice que esa última etapa está pobre, ciega y desnuda, y no lo sabe. Espiritualmente esa es su condición, y estando esperando y diciendo que el Señor ha de venir por segunda vez, cuando Dios cumple su segunda venida, cuando la segunda venida del Señor es cumplida, entonces esta generación gentil, estando en esa condición de ceguedad, entonces no conocerá, como tampoco conocieron la primera venida del Señor, la nación del Señor, y que por esa causa los juicios de Dios vinieron sobre Israel. Encontramos que no solamente el juicio aquel que hubo en el tiempo de Tito, con la destrucción de Jerusalén y del templo, sino que luego los juicios de Dios siguieron cayendo sobre Israel. Ellos fueron llevados cautivos por todas las naciones, y luego encontramos que Hitler, Mussolini y Stalin los persiguieron y los mataron, y todo eso, el juicio de Dios cayendo sobre Israel, porque no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. Ahora, sabiendo todas estas cosas, todas las sectas religiosas, y anunciando la segunda venida del Señor, no se dan cuenta que la condición espiritual en que estuvo Israel sería la misma condición espiritual en que estaría la iglesia gentil, el cristianismo, en el tiempo final. Y que al cumplir la segunda venida el Señor, Él estaría afuera y estaría tocando a la puerta y llamando a todo el que quisiera abrir la puerta para Él entrar a Él y cenar con Él y Él con el Señor. Por lo tanto,
también en el libro de Apocalipsis nos dice que es anunciado a todos los hijos de Dios: salid de en medio de ella, pueblo mío. Por lo tanto, todas estas cosas se convierten en una realidad en esta generación en que nosotros estamos viviendo. Nos dijo el Señor, hablándonos acerca de la venida del Hijo del Hombre, hablándonos acerca de la segunda venida. Él nos dijo que sería como fue en los días de Noé y en los días de Lot, que no conocieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos los del tiempo de Noé, y vino el fuego del cielo y destruyó a todos los de Sodoma y Gomorra en el tiempo de Lot, porque ellos no conocieron. Nos dice Jesús que esta será la condición de la humanidad en este tiempo, una condición que no conocerán, una condición de falta de entendimiento espiritual para conocer el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Ahora, el Señor dijo, pero del día y de la hora nadie sabe, sino solamente el Padre. Y todo eso Dios lo dejó oculto de esta manera para que ninguna persona con sus sentidos intelectuales pudiera planificar las cosas para el tiempo de la venida del Señor, sino que cada persona estuviera viviendo en el tiempo que le tocara vivir, esperando la venida del Señor y esperándola, viviendo una vida santa y agradable delante de Dios. Y cuando se cumpliese la segunda venida del Señor, entonces era el tiempo para recibir la segunda venida del Señor. Pero nos es dicho que la condición sería como los días de Noé, que no conocieron. Por lo tanto, también el profeta Daniel nos dice allá en el capítulo 12 la condición en que la humanidad estará en este tiempo. Nos es dicho allá por el profeta Daniel que los impíos obrarán impíamente en este tiempo final, como siempre pues lo han hecho. Dice, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Ahora vean ustedes que no estamos dándole toda la gloria a los que no conocen. No estamos dándole toda la gloria a los que no entienden. No se le puede dar la gloria a los que no entienden el plan de Dios para el tiempo en que vivimos. Más bien, lo que hacemos es reconocer que la humanidad no entenderá en este tiempo el tiempo de la visitación del Señor en su segunda venida. Pero hay palabras que alientan al pueblo de Dios, y son las palabras que son dichas por el profeta Daniel. Pero los entendidos entenderán, comprenderán. ¿Y qué es lo que los entendidos han de comprender, han de entender? Lo que ellos han de entender es el cumplimiento de la segunda venida del Señor. ¿Qué acontecerá con los que no entienden y siguen obrando impíamente? Porque hay una consecuencia para los que no entiendan. Hay las consecuencias que dice aquí la Escritura. Dice,
Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora vean ustedes que hay una sentencia para los que no entienden. La sentencia es que viene el día ardiente como un horno, y todos los que hacen maldad serán estopa, y ese día que vendrá los abrazará, los quemará. Y estamos en el día en que todos los soberbios, todos los impíos serán quemados con el fuego del poder atómico, porque las bombas atómicas están preparadas. ¿Para qué? Para desarrollar los juicios que están anunciados en la palabra de Dios. Hay suficientes bombas atómicas para quemar y raer de la tierra a todo ser viviente. Por lo tanto, muchas personas podrán preguntarse hoy en día, cuando anunciamos que el fuego ha de venir, el fuego que Dios dice en su palabra ha de venir y ha de quemar a todos los impíos, a todos los que hacen maldad. Y las personas podrán preguntar y decir, como en el tiempo de Noé, ¿y de dónde va a venir ese fuego? Hoy en día podemos probarle a la humanidad que hay un fuego preparado, y que ese fuego preparado está almacenado, y está almacenado en lo que la gente le llaman bombas atómicas, bombas de hidrógeno y bombas de cuanta clase de bombas hay, listas, preparadas para de un momento a otro explotar y el fuego traer de sobre toda la tierra a los pecadores. Por lo tanto, hoy en día la humanidad debe saber que el fuego está preparado. La humanidad debe saber que ya en una ocasión llovió fuego del cielo en los días de Sodoma y Gomorra, y quemó a todos los habitantes de esa área con todas las cosas que habían. Y dice que solamente quedaron cenizas. Ahora, veamos también que en esta destrucción que ha de venir, en estos juicios que han de caer, lo que ha de quedar será ceniza, así como pasó con Sodoma y Gomorra. Les voy a probarla aquí, les voy a leerla aquí donde dice que lo que ha de quedar serán cenizas en esta tierra. Encontramos que no será así para los hijos de Dios. Para los que temen el nombre del Señor, entonces habrá una bendición. Será una bendición la cual es mencionada aquí mismo en el capítulo 4 de Malaquías, del profeta Malaquías, donde nos dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Para los que temen el nombre del Señor hay una bendición, y es la bendición de que nacerá el sol de justicia. Eso es la segunda venida del Señor. Nacerá la segunda venida del Señor para los que temen el nombre del Señor, y en sus alas traerá salvación. Y nos sigue diciendo: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. Los malos serán ¿qué? Ceniza debajo de la planta de los pies de los escogidos. Ahora veamos que ya aquí es mostrado que los escogidos estarán en el milenio, y cuando estén en el milenio, entonces ¿dónde estarán los malos? ¿Dónde estarán los impíos? ¿Dónde estarán aquellas personas que hicieron maldad sobre la tierra? Nos dice: los malos, ¿qué serán? Serán ceniza
bajo la planta de vuestros pies. Habrán sido convertidos en ceniza. ¿A través de qué? A través de la destrucción atómica que ha de venir. Encontramos que eso es lo que está prometido, y toda esa destrucción que está anunciada provocará, ¿qué? Provocará una destrucción total sobre la humanidad, sobre los que no conocieron el día de la visitación de Dios en medio de los gentiles. Los volcanes también explotarán, y un sinnúmero de cosas han de acontecer, terremotos, maremotos y todas esas cosas también han de estar aconteciendo en esos momentos y en ese lapso de tiempo de juicio y destrucción que ha de azotar a todos los que no conocieron el tiempo de la visitación de Dios en la segunda venida del Señor. La gente se preguntarán, ¿y por qué ha de venir el juicio? Y la respuesta es, porque no conocieron. ¿No conocieron qué? No conocieron el tiempo de la visitación. No conocieron la venida del Señor, aunque la anunciaron por aproximadamente 2000 años. Así es que podemos ver a través de la palabra de Dios cuáles serán las consecuencias para aquellos que no conocen lo que Dios ha prometido para este tiempo. Y también podemos ver las bendiciones que hay para aquellos que han conocido el cumplimiento de la palabra de Dios para el tiempo en que nosotros vivimos. Así es que, viendo nosotros en esta mañana el tema del cual hemos estado platicando, podemos ver que en esta hora en que estamos viviendo, entre nosotros y con nosotros, está lo que Dios ha prometido, lo cual nos produce alegría y regocijo, y lo cual nos asegura, y lo cual nos enseña a través de la palabra que hay un mundo nuevo para nosotros. Aquí en la tierra no podremos hacer este mundo nuevo mientras no hayan desaparecido de sobre la faz de la tierra todos los impíos, todos los pecadores, todos los que hacen maldad. Pero no es anunciado que cuando sean convertidos en ceniza todos los que hacen maldad, entonces luego nosotros tendremos este planeta Tierra para habitarlo, para vivir en este planeta Tierra durante todo el milenio y por toda la eternidad, y viviremos felices sobre esta tierra, y no se encontrará en esta tierra nada que haga maldad. Todo lo que habrá sobre la tierra será agradable a Dios, y nos gozaremos en este tiempo del reino milenial. Tenemos que esperar a que llegue ese tiempo para sobre esta tierra tener nosotros la manera correcta de vivir todos los seres humanos. Por lo tanto, no podemos esperar en este tiempo y en esta generación que estamos viviendo, no podemos esperar que todas las cosas sean color de rosa, como decimos nosotros, por causa de que todavía sobre la tierra están viviendo los que hacen maldad. Pero es dicho que ellos serán estopa, porque el fuego que vendrá los ha de destruir. Por lo tanto, nosotros aquí
mientras no hayan desaparecido de sobre la faz de la tierra los que hacen maldad, nosotros no podremos comenzar el reino milenial. Por lo tanto, tenemos que conformarnos con vivir cada cual de la manera mejor que podamos vivir económicamente y tener el trabajo que mejor podamos obtener de acuerdo a la capacidad que cada uno tenga en lo material, y trabajar lo más que podamos trabajar en esta tierra para suplir las necesidades que tenemos en nuestros hogares y también para trabajar en la obra de Dios. En ningún momento podemos nosotros tratar de comenzar el milenio estando todavía esta tierra poblada por los que hacen maldad. Solamente aquí nosotros estamos como advenedizos, como peregrinos, sabiendo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este cosmos, no somos de este real que existe en esta tierra. Somos del reino de Dios. Así es que, por esa causa, no podemos en ningún momento tratar de decir vamos a comenzar el reino milenial en tal país o en tal país, y vámonos para tal país o tal pueblo nosotros para comenzar allá el reino milenial. Tenemos que esperar. ¿Qué? Tenemos que esperar que llegue el milenio para entonces comenzar el reino milenial. La introducción al milenio es una cosa y el milenio en sí es otra cosa. La introducción al milenio es el aspecto espiritual. Y el milenio en sí ya se entra en la parte literal, en donde lo literal y lo espiritual estarán unidos, estarán casados como esposa y esposo. Así es que en este tiempo en que nosotros vivimos, solamente nosotros enfocamos las cosas desde el aspecto espiritual. Para nosotros estar en la introducción al milenio, tenemos que estar en la palabra, en el mensaje correspondiente para este tiempo, el cual mensaje es el mensaje de la segunda venida del Señor. Pero no tenemos que mudarnos para vivir en el lugar en donde se esté predicando el mensaje, sino que más bien lo que tenemos que hacer es asistir para oír los mensajes que se predican y recibir el mensaje que se predica. Viva en el pueblo donde usted viva y no tiene necesidad de mudarse del pueblo o de la casa en que usted viva, porque lo importante es que usted haya recibido el mensaje y persevere en el mensaje. Si todos fuesen para un solo sitio, entonces ¿qué de los demás lugares? No habría una luz alumbrando en esos otros lugares o en esos otros pueblos. Así es que no importa dónde usted viva, usted estará bien con Dios y está en el mensaje de Dios para el tiempo en que nosotros vivimos. Así es que no se preocupe dónde usted viva, eso no tiene importancia. Lo importante es la parte espiritual. ¿Dónde vive usted espiritualmente? ¿En qué edad vive usted espiritualmente? Si vive usted en la edad de la piedra angular, usted está viviendo espiritualmente en el sitio que tiene que vivir. Pero si usted vive en una edad que ya pasó, entonces yo le digo, múdese. Múdese de edad. Múdese de edad, porque ya Dios no está ahí
sino que lo que hay ahí es el juicio de Dios, el juicio espiritual de Dios. Bueno, yo tampoco me preocupo en donde yo vivo en lo literal, porque lo importante es dónde vivo yo en lo espiritual. Y estoy viviendo en la cima de la montaña, en la cima del monte de Sión, y ahí es el lugar para vivir espiritualmente. Son dos cosas muy distintas, lo literal y lo espiritual. Así es que le damos gracias a Dios por saber dónde espiritualmente estamos viviendo. Y literalmente algún día viviremos en el reino milenial, y entonces allí sí que nos vamos realmente a mudar. Nos vamos a mudar de esta generación mala y adulterina. Dios nos va a mudar. No somos nosotros mismos, sino Dios. Dios nos va a mudar de esta generación a una nueva generación. Y Él va también a transformar nuestros cuerpos mortales conforme a como Él lo ha prometido. Seremos transformados. Y entonces, ¿qué ha de acontecer? Entonces después, más adelante, estaremos en esta tierra viviendo en el glorioso reino milenial del cual todos los profetas han hablado. Yo espero que cada uno de ustedes comprenda el significado de este tema en esta mañana. Encontramos a través de la palabra de Dios que hay un grupo que no conoció, pero también encontramos a través de la historia bíblica que hay un grupo pequeño que sí conoció. Y encontramos que para el grupo que no conoció, los juicios de Dios cayeron sobre ellos. Pero para el grupo que conoció, encontramos que las bendiciones de Dios vinieron sobre ellos. En esta mañana, todos deseamos ser del grupo que conoce. El grupo que conoce lo que Dios ha prometido y está cumpliendo en el día en que nosotros vivimos. Por lo tanto, siendo ese nuestro sentir, agradecemos a Dios lo que nosotros conocemos por revelación de lo alto. Porque no nos ha revelado carne ni sangre, sino nuestro Padre Celestial que está en los cielos. En esta mañana realmente para nosotros es motivo de regocijo, de alegría. Cuando miramos hacia la humanidad, hacia el mundo, realmente nos sentimos muy tristes. Realmente llega un momento en nuestra vida cuando meditamos en la humanidad y vemos que ellos no conocen el tiempo de la visitación de Dios en esta generación en que vivimos, que ellos no conocen lo que dijo el Señor Jesús que habría de cumplirse en este tiempo, y que Él dijo que el día y la hora nadie lo sabría. Así es que podemos entonces saber nosotros en este tiempo que el día y la hora nadie podría saberlo hasta que se cumpliese la venida del Hijo del Hombre. Así es que la humanidad está exactamente como dijo el Señor que estaría en la condición que no conocería la venida del Hijo del Hombre. Pero también nos dice el Señor en su palabra a través del profeta Daniel y a través de otros profetas que los entendidos sí entenderían. Realmente es un grande privilegio poder entender el cumplimiento de la venida del Señor.
Es un grande privilegio poder ver la segunda venida del Señor. Muchos desearon verla y no la vieron. Y muchos de esta generación que han estado anunciando la segunda venida del Señor y que desean verla cumplida ante sus ojos, al estar ciegos no la ven, como fue en la primera venida del Señor, cuando el Señor dijo: mas ahora está oculta de tus ojos. ¿Qué era lo que estaba oculto de los ojos de aquella generación? ¿Qué era lo que estaba oculto de los ojos de toda Jerusalén? Lo que estaba oculto era la visitación de Dios, la primera venida del Señor. Y lo que está oculto de los ojos de los sabios y entendidos de este mundo es la segunda venida del Señor. Nos da mucha tristeza, como también a Jesús allá le dio mucha tristeza y lloró sobre Jerusalén. En esta ocasión el clamor es: si tan solo conocieras lo tocante a tu paz, si tan solo conocieras el tiempo de tu visitación en este tu día, oh iglesia gentil, que esté encubierto de tus ojos, como fue dicho a través de la Escritura. Estás ciega, pobre y desnuda y no lo sabes. Al estar encubierta la segunda venida de los ojos de la edad final, de la edad de la Odisea, entonces los juicios de Dios han de venir y han de azotar a este mundo religioso y a este mundo político, y como fue en aquellos días en que Jesús les dijo: vendrá tiempo cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En este tiempo también la palabra nos dice: vendrá tiempo, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, y todo será convertido en ceniza, porque el fuego que vendrá los abrazará a todos. Así está escrito y así ha de ser cumplido. Esto nos da mucho dolor y mucha tristeza, y lloro en lo profundo del corazón, pero es una realidad que debe ser anunciada. A nosotros no nos da regocijo decir los juicios que vienen, pero tenemos la responsabilidad de anunciar el día grande y terrible del Señor que ha llegado. Tenemos la responsabilidad de anunciar el día de venganza del Dios nuestro, y eso es lo que anuncio para esta humanidad que no ha conocido el tiempo de su visitación, el tiempo de la visitación de Dios a este mundo gentil. Pero a los que temen el nombre del Señor les anuncio las más grandes y ricas bendiciones de parte de Dios. Y les digo, la transformación de nuestros cuerpos está a la mano, está muy cerca. El traslado a otra dimensión, lo que es llamado, conocido por el nombre de rapto,
Está a la mano el rapto literal. Y el glorioso milenio, del cual todos los profetas han hablado, está a las puertas. Está tan cerca que ya casi podemos palparlo. Está tan cerca que ya podemos ver muchas cosas que hemos de ver allá. Por lo tanto, pueblo del Señor, consolaos en estas palabras. Sean consolados vuestros corazones, y la carga que tenemos, llevémosla hasta el fin, porque ya los días que nos quedan son pocos, los días de pruebas y de sufrimientos son cortos. Hemos llegado nosotros al tiempo en que esta generación no pasará sin que todas estas cosas se hayan cumplido. Estando nosotros viviendo en este tiempo, seamos fieles a la palabra de Dios, vivamos vidas santas y agradables delante de Dios, sabiendo que nos quedan pocos días aquí en la tierra y que el tiempo que nos queda debemos aprovecharlo para darle un buen testimonio delante de Dios y delante de todos los hombres. Dar un testimonio verdadero y con nuestro testimonio mostrar que somos hijos verdaderos de Dios, que somos los escogidos de los cuales la Escritura habla. Por tanto, yo les exhorto en esta mañana a vivir la vida que es agradable delante de Dios y a vivir en esta tierra sin temor a lo que nos pueda hacer el hombre. Está bien, vivamos temiendo a Dios. Estemos estimulados en este tiempo, estemos alegres, felices, llenos de júbilo espiritual, sabiendo que la redención de nuestro cuerpo terrenal, la transformación de nuestro cuerpo terrenal está cerca. Es esta transformación en esta generación en que nosotros vivimos. Estamos nosotros viviendo el día, la edad de la piedra angular en donde Dios transformará nuestros cuerpos mortales. Estamos nosotros viviendo en la tercera dispensación en donde Él cumplirá todas esas promesas. ¿Cómo se hubiera sentido el grupo del apóstol Pablo de esta primera edad si hubiera estado viviendo el tiempo en donde Dios transformaría a cada uno de los que estaban vivos y resucitaría a cada uno de los que ya habían muerto? ¿Cómo se hubieran sentido ellos? Pero ellos no vivieron en ese día en que Dios cumplirá estas promesas. Y el apóstol Pablo, sabiendo que ellos no estaban viviendo en ese día, y viendo que algunos se habían levantado tratando de hacerle creer que sí estaban viviendo en ese día, y algunos decían, ya la resurrección ha acontecido, Pablo les dijo, no, eso no es de esa manera. La resurrección de los santos, la resurrección de los creyentes, acontecerá al final, y primero tienen que pasar estas cosas y estas cosas, y luego es que entonces la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo
se levantarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que seremos transformados. Ellos resucitarán primero y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Ahora veamos cómo el apóstol San Pablo tenía una visión clara del tiempo en que estas cosas habrían de acontecer. Y él no le permitió a su edad que creyesen que la resurrección era en su tiempo y que ya había acontecido. Más bien él combatió eso y les dijo que eso no era de esa manera. Si alguna resurrección había acontecido de los santos en aquel tiempo, era la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que aconteció cuando Jesús resucitó. Y ascendieron al cielo, a la otra dimensión, cuando Jesús ascendió a los cielos. Pero la resurrección de los santos del Nuevo Testamento no aconteció en el tiempo del apóstol San Pablo ni en ninguna de las 7 edades. Y aún en este momento en que estamos en esta ocasión hablando, todavía no ha acontecido. Si hubiera ya acontecido, estuvieran ya con nosotros y los hubiéramos visto, y luego de verlos, nosotros ya hubiéramos sido transformados. Por lo tanto, estamos esperando ¿qué? Estamos esperando la resurrección de los santos del Nuevo Testamento, de los santos en Cristo, y la transformación de nuestros cuerpos mortales. Pero sabemos que antes de eso, nos ha dicho, la trompeta del Señor sonará. Por lo tanto, antes de ver la resurrección y la transformación nuestra, lo primero que hay que ver es la trompeta del Señor sonando, porque el mismo Señor descenderá del cielo con ángel y trompeta de Dios. Esas son las 3 primeras cosas que los escogidos ven antes de ver a los santos que resucitan. Antes de la resurrección de los santos ocurren estas 3 cosas. Por lo tanto, lo primero que hay que ver y vivir es la aclamación, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, lo cual es llevado a cabo ¿cuándo? En la venida del Señor. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Los que vean la venida del Señor descendiendo del cielo como el ángel fuerte, entonces ellos podrán ver estas cosas cumpliéndose y disfrutar la bendición que hay en estas 3 etapas en la venida del Señor. Por lo tanto, podemos ver dónde estamos, podemos ver que estamos en la venida del Señor y podemos ver estas cosas que han sido prometidas. Así es que en esta mañana que Dios nos continúe bendiciendo. El tema de esta mañana ha sido y no conocieron. Esto es hablando del mundo. El mundo y el mundo no conoció y la humanidad no conoció. Pero cuando hablamos de nosotros, cuando hablamos de los escogidos, cuando hablamos de los hijos de Dios, los cuales ven el cumplimiento de lo que Dios prometió, entonces tenemos que decir, y ellos no conocieron, pero ustedes han conocido. Así es que
aunque la humanidad, aunque el mundo pueda decir que somos un grupo de fanáticos, un grupo de personas locas creyendo un mensaje raro, tenemos nosotros que entender, y ellos también tienen que entender, que así mismo fue que conceptuaron a Noé y su grupo, porque ellos, la humanidad no conoció, pero Noé y su grupo sí conoció, y por eso actuaban de la manera que actuaban. Y así a través de la historia podemos ver los dos grupos, el grupo que no conoció y el grupo que sí conoció. Y en este tiempo nosotros sabemos que la humanidad actúa de la manera que actúa porque no han conocido. Son del Señor en su segunda venida. Y ellos tienen que entender que nosotros actuamos de la manera que actuamos y creemos de la manera que creemos, porque nosotros conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? Conocemos el tiempo de la visitación del Señor en su segunda venida. Y al conocer el tiempo de la visitación del Señor, esto nos hace actuar de acuerdo a cómo se debe actuar en la segunda venida del Señor. Así es que esa es la causa por la cual actuamos de la manera que actuamos y predicamos de la manera en que predicamos. Y creemos el mensaje que creemos. Después que ha pasado el tiempo, encontramos que la humanidad ha perdido una grande bendición. En el tiempo de Noé, después que vino el diluvio y los destruyó a todos, vemos que los que no conocieron perdieron una grande bendición. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, aquellas gentes también perdieron una grande bendición, porque vino el fuego, descendió el fuego y los destruyó a todos. Encontramos que en el tiempo de Jesús también perdieron una grande bendición aquellos que no conocieron el tiempo de la visitación del Señor. Pero los que la recibieron, recibieron una grande bendición. Y en este tiempo en el cual nosotros vivimos, el mundo, la humanidad, está perdiendo una grande bendición. Y está ganándose el juicio de Dios. Porque la causa del juicio de Dios siempre ha sido porque la humanidad no ha conocido la visitación de Dios. Y las consecuencias de no conocer es, ¿cuál? El juicio de Dios vendrá sobre los que no conocen. Pero para los que han conocido, siempre ha venido una grande bendición. Y hoy, en este tiempo, para cada uno de los que conocen la visitación de Dios, no les puedo decir otra cosa sino que tengo un mensaje de grande bendición para todos ustedes. Que tengo un anuncio que trae alegría, que trae regocijo, que nos llena de jubileo a todos nosotros. Tengo el anuncio de que pronto seremos transformados. Tengo el anuncio de que pronto veremos a los santos que han de resucitar. Tengo el anuncio de que pronto seremos trasladados a una nueva dimensión. Seremos raptados. Nos iremos en el rapto. Tengo el anuncio también de que pronto estaremos en el glorioso reino milenial. Tengo el anuncio de que muy pronto todas estas cosas han de ser una realidad para todos nosotros.
Y si este anuncio no nos trae alegría, no sé qué otra cosa nos pueda alegrar el corazón. Tengo el anuncio de que todas las bendiciones que dio cada uno de los profetas de Dios, desde el primero hasta el hermano Branham, todas estas bendiciones que fueron vistas y fueron anunciadas, todas estas bendiciones estarán manifiestas en cada uno y para cada uno de los que han conocido el tiempo de la visitación del Señor en esta generación. Tengo el anuncio de jubileo para cada uno de ustedes. Por lo tanto, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo. Así nos dice la Escritura. Y esta es la causa en que ha estado saliendo desde lo profundo de nuestro corazón esas grandes voces de júbilo y alegría, como es dicho en la Escritura. Y eso pues ha estado saliendo espontáneamente desde lo profundo del corazón de cada uno de los que han visto la visitación de Dios. ¿Y cómo podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Por eso es que a través de la radio y de la prensa y aún de la televisión hemos estado diciendo lo que hemos visto y oído, lo que hemos conocido. Y hemos conocido, y por eso anunciamos lo que hemos conocido. Así es que, ¿qué otro pueblo y qué otras personas pueden estar más contentas y más felices que nosotros? En el mundo no pueden haber personas más felices que el grupo de escogidos que han visto el tiempo de la visitación del Señor, como Él lo anunció a través de sus siervos, los profetas. Estamos en ese tiempo. Así es que, estando en ese tiempo, nosotros entendemos y conocemos bien lo que es la visitación del Señor. Y sabemos que Dios siempre, para visitar a su pueblo, siempre utiliza un velo de carne, aunque el velo de carne no es Dios, pero que Dios se oculta detrás de un velo de carne, para entonces a través de ese velo de carne revelarse, darse a conocer a su pueblo, y eso es la visitación de Dios. No damos la gloria y la honra al velo de carne que Dios utiliza, sino a Dios que está detrás de ese velo de carne, dándose a conocer a su pueblo. Esa es la manera en que nosotros conocemos la visitación de Dios. Así es que, siendo tan sencillo todo esto, le damos gracias a Dios por todas estas bendiciones. Ninguna persona puede decir que nosotros le damos la gloria y la honra a un hombre, sino que más bien nosotros sabemos que damos la gloria y la honra a Dios. Y como nosotros sabemos, entendemos estas cosas, nosotros lo hacemos todo de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguien nos malinterpreta, no es culpa nuestra que nos malinterpreten. Si alguien dice algo mal de nosotros, no es culpa nuestra, sino que entendemos que es por causa de que no conocen el tiempo de la visitación del Señor, y por eso algunas personas en algunos tiempos se levantan para hablar mal de la visitación de Dios y del pueblo que puede ver y recibir la visitación de Dios. Porque ese pueblo puede decir
Aunque los demás no han conocido, nosotros sí conocemos. Y como conocemos, actuamos de acuerdo a lo que conocemos. Así es que realmente tenemos que estar muy agradecidos. Nos da mucha tristeza con los que no han conocido el tiempo de la visitación del Señor, porque sabemos que los juicios de Dios han de venir sobre ellos. Pero eso no nos estanca a nosotros, ni nos impide para nosotros haber conocido y haber recibido la visitación del Señor y gozarnos en la visitación del Señor. Y estar también dispuestos a sufrir por lo que hemos conocido. Y no conocieron. Esa fue la causa y esa es la condición en que el mundo actual se encuentra, al igual que se encontraba en aquellos tiempos. Dios nos bendiga o nos continúe bendiciendo en esta mañana.